Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a resolver este ejercicio de dilatación cúbica o volumétrica cuyo enunciado es el siguiente. Una barra de aluminio de 0,5 metros cúbicos de volumen experimenta inicialmente una temperatura de 14 grados Celsius. Posteriormente se calienta a 45 grados Celsius y nos piden calcular cuál será su volumen final y qué tanto se ha incrementado. Ahora bien, la dilatación cúbica o volumétrica es un fenómeno físico que se implica una variación en tres dimensiones de un cuerpo. El volumen o las dimensiones de la mayoría de las sustancias incrementan cuando son sometidas a calor. Este es un fenómeno conocido como dilatación térmica. No obstante, también existen sustancias que al calentarse tienden a contraerse. Ahora bien, dicho esto, vamos a proceder a colocar los datos del problema. Se tiene un volumen inicial que es igual a 0,5 metros cúbicos. Además de ello, temperatura inicial que es 14 grados Celsius. Tiene una temperatura final que es igual a 45 grados Celsius. Nos piden calcular el volumen final. El coeficiente de dilatación cúbica o volumétrica del aluminio es igual a 67,2 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Muy bien, la fórmula que vamos a emplear es la siguiente. El volumen final va a ser igual al volumen inicial, a ver si colocamos 1, más el coeficiente de dilatación cúbica del aluminio, abrimos un paréntesis, temperatura final menos la temperatura inicial. Muy bien. Ahora se observa que tenemos el volumen inicial, el coeficiente de dilatación del aluminio, temperatura final y temperatura inicial. Podemos colocar cada uno de sus valores. Ahora bien, volumen final va a ser igual al volumen inicial, que son 0,5 metros cúbicos. Abrimos un corchete, colocamos 1, más el coeficiente de dilatación cúbica del aluminio, 67,2 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Abrimos un paréntesis y colocamos temperatura final. Temperatura final 45 grados Celsius menos la temperatura inicial 14 grados Celsius. Muy bien, excelente. Volumen final va a ser igual 0,5 metros cúbicos. Abrimos nuestro corchete 1 más 67,2 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1 y realizamos estas operaciones que están dentro del paréntesis. 45 menos 14, vamos a obtener un valor de 31 grados Celsius. Muy bien, cerramos nuestro corchete. Volumen final va a ser igual a 0,5 metros cúbicos. Abrimos nuestro corchete 1 más y realizamos esta multiplicación 67,2 por 10 a la menos 6 por 31. Vamos a obtener un valor de 2,0832 por 10 a la menos 3. Muy bien, cerramos nuestro corchete. El volumen final va a ser igual a 0,5 metros cúbicos. Abrimos nuestro corchete y realizamos estas operaciones. 1 más 2,0832 por 10 a la menos 13. Y vamos a obtener 1,00
20,832 y cerramos nuestro corchete. Muy bien. El volumen final va a ser igual, realizamos esta multiplicación 0,5 metros cúbicos por lo que está dentro del corchete y vamos a obtener que esto es igual a 0,50 10 416 metros cúbicos. Se observa que hubo una dilatación cúbica, es decir, el volumen aumentó. Ahora bien, nos piden también calcular qué tanto se ha incrementado. Para ello, tenemos acá delta volumen va a ser igual al volumen final menos el volumen inicial. Delta volumen va a ser igual volumen final, que ya lo calculamos, que es 0,50 10 416 metros cúbicos menos 0,5 metros cúbicos. Realizando estas operaciones vamos a obtener 0,00416 metros cúbicos. Y este es el incremento que obtuvo la barra de aluminio. Ahora bien, voy a realizar una representación gráfica. Se tiene inicialmente la barra de aluminio con un volumen inicial igual a 0,5 metros cúbicos a una temperatura de 14 grados Celsius. Se incrementó a una temperatura final de 45 grados Celsius y su volumen también se incrementó a un volumen final que es igual a 0,50 10 416 metros cúbicos. Y esta es la solución de este ejercicio. Si te gustó el video, déjame tu like y suscríbete al canal.